Amigos del canal Vox Move, bienvenidos a nuestro debate de todos los miércoles a partir de las 8 de la mañana desde Bogotá, Colombia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo está este mes del presidente Iván Duque, cómo aciertos, desaciertos que ha tenido en las decisiones de este primer mes. Y bueno, para ello nos acompañan dos invitados que son Miguel Cetina. Miguel, bienvenido a los micrófonos del canal Vox Move y de Palabras Más. Beto, a usted, a la audiencia que a esta hora nos acompaña, mi saludo especial y qué tema tan interesante. Un mes y medio después de la posesión del presidente Iván Duque, analizar los pros y los contras de su gobierno. Carlos Montoña, bienvenido a los micrófonos del canal Vox Move y haber aceptado la invitación hoy a nuestro debate. No, Beto, muchísimas gracias a usted y a la mesa. Esperamos tener una hora compartiendo pues las percepciones después de este mes y medio, como señalaba Cetina, del mes de la posesión del nuevo presidente Iván Duque. Bueno, y mientras presentamos la mesa que nos acompaña del día de hoy del equipo de Palabras Más, quiero que nuestros invitados, por favor, le inviten a sus seguidores a que se conecten en este momento a través del Facebook Live, que estamos saliendo en directo a través del canal Vox Move y Palabras Más. Quiero darle la bienvenida, María, bienvenida hoy a nuestro debate. Bueno, muchas gracias, Alberto. Un saludo, por supuesto, para nuestros invitados, Miguel y Carlos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para debatir de este poquito tiempo que ha durado el gobierno. Y, por supuesto, un saludo para aquí, Jorge, el día de hoy. Gracias, Ana. Jorge, bienvenido. Buen día, Alberto. Un saludo para nuestros dos compañeros hoy de mesa, los invitados del panel, el politólogo Carlos Montoya y el abogado Miguel Cetina. Gracias por aceptar este debate, que es una mesa en principio joven y de audiencia joven, pero igual todos bienvenidos. A Ana María, pues muchas gracias, y un saludo para Vox Move y Palabras Más, los que nos siguen en este momento. Bueno, y yo sí quisiera empezar este debate para que nos cuenten qué percepción tienen nuestros invitados para arrancar este debate de este mes y medio del presidente Iván Duque. Y empecemos con Carlos. Carlos, ¿cuáles son esas primeras impresiones? Recordarle también a la audiencia, Carlos, que empezamos primero una semana que el expresidente renunciaba o no al Senado, que eso también se volvió noticia. Luego el tema de su gabinete, que fue, digamos, en ciertas maneras polémico. Incluso ayer hubo un debate sobre el ministro Carrasquilla. Y bueno, ¿cuáles son esas primeras percepciones de este mes y medio del presidente Iván Duque? Bueno, sí, definitivamente fue un primer mes, como es de esperarse, digamos que el nuevo gobierno, que además rompía con una agenda de 8 años, que traía, digamos, otro tipo de ideas, pues iba a generar todo tipo de opiniones. Y las primeras semanas fueron absolutamente convulsionadas. Incluso el mes de agosto empezó con no sé si recuerdan, pero un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre conflicto armado, sobre cuántos habían sido las víctimas, y desde ahí se comenzaron a generar una serie de debates. Pero yo sí creo que desde el principio, y sobre el gabinete, sobre las primeras decisiones que se tomaron, pues uno podría tomar, la primera reflexión que se hace es que Iván Duque pues tiene un gobierno y está llevando una cartera que voy a hacer alusión a una de las frases que se ha hecho, y es, digamos, de ese presidente practicante en el cual todavía no logra consolidar muy bien. Nosotros no sentimos que tiene un norte muy definido sobre cuál va a ser su agenda, diferente al tema de seguridad. Creemos que sobre la paz va y viene. Creo que sobre el tema económico, incluso con Carrasquilla, que ahorita el tema fue sobre los bonos del agua, pero ustedes recuerdan en las primeras semanas de gobierno los anuncios que había hecho frente a la reforma tributaria, frente a gravar el IVA, y que luego el mismo ministro tenga que decir que estaba saliendo a hacer esas opiniones a título personal, cuando pues está mandando una cartera, creo que a distancia. ¿Cuál ha sido la relación que tiene el presidente y su gabinete? Lo mismo sucedió con el posible nombramiento que iba a ser de Claudia Ortiz, que hoy suena para la Agencia Nacional de Tierras, y que también fue un debate sobre, bueno, esta persona va a ser la encargada de la Unidad Nacional de Protección en un contexto en el que la victimización contra líderes sociales sigue siendo muy, muy alta en términos de riesgos contra ellos, y a eso se suma entonces también la relación que ha tenido Guillermo Botero, quien siendo ministro de Defensa pues hemos tenido que verlo en foros gremiales, dando anuncios sobre cuáles son las percepciones que tiene frente a la protesta social, a las organizaciones sociales, y bueno, también unos debates muy fuertes el primer mes también con la penalización de la dosis mínima y los nombramientos que tuvo, no solo en su gabinete ministerial, sino también pues lo que suscitó un gran debate, y fue el posicionamiento de Alejandro Ordóñez,
en la OEA. Entonces yo creo que es un primer mes en el cual usted comienza a ver cuáles son, pues un gabinete que evidentemente responde a los compromisos que asumió en campaña, con un sector, digamos, del uribismo muy fuerte en carteras que son importantes para él, unas que son, digamos, de nombres nuevos, que fue lo que prometió también el presidente, y con unos ires y venires sobre temas que son cruciales para el país. Entonces creo que el primer mes es un mes de expectativa en el cual hasta ahora estamos viendo cuál va a ser el paso que va a tener el nuevo gobierno en estos próximos 4 años. Señor Miguel Cetina, su percepción. Bueno, mire, yo considero que ha sido un mes y medio afortunado de gobierno. Yo creo que el presidente Duque ha sido muy responsable y ha sido efectivo cumplidor de lo que prometió durante campaña. Él nos anunció que conformaría un gabinete ministerial técnico, un gabinete ministerial joven, un gabinete ministerial que tendría mitad hombres y mitad mujeres, y esto pues sin duda ha sido de estricto cumplimiento dentro de el mes y medio que lleva de gobierno el doctor Iván Duque. Con referencia a lo que Carlos manifiesta sobre que Iván Duque cumpla con cierto sector, pues es lo apenas obvio, es lo natural. El efecto de la victoria es el gobierno, y se gobierna con los aliados, se gobierna con quienes lo acompañaron. Pero qué importante lo que ha hecho el presidente en estos recientes días de mantener un equipo técnico en cada una de las carteras ministeriales. Esto sin duda permite que se progrese de manera muy rápida en la eliminación de problemas tan graves como la corrupción. Mire, el anterior gobierno creó cuántas entidades, cuántas agencias pudo, con el único propósito de seguramente repartir la mermelada sobre toda la tostada, cosa que este gobierno ha venido trabajando muy responsablemente, tan responsable, Alberto y queridos amigos de la mesa, que sectores afines están en disgusto porque el gobierno no reparte mermelada. Entonces, yo sí creo que los vicios que el anterior gobierno había planteado y que martirizaban al país, este gobierno los ha venido solucionando en muy poco tiempo. Un mes y medio, Alberto, lo decía yo, es mucho tiempo para una Colombia impaciente de cambio, pero muy poco tiempo para reorientar el rumbo de 8 años de desgobierno Santos. Entonces, yo creo, Alberto, que empezó bien el gobierno Duque, yo creo, Alberto, que tiene unos nombramientos que le hacen mucho bien al país, yo creo que vamos por un buen camino, una buena vía, y ahora los desafíos pues son apremiantes, pero sin duda hay un hombre con la capacidad en la Casa de Nariño para resolverlos. María. Pues yo sí quería preguntarle acá a nuestros invitados por qué creen que, digamos, la opinión no fue tan favorable del presidente Iván Duque en esta reciente encuesta de Inbamer, teniendo en cuenta pues que él ha tomado algunas decisiones que son muy populares. Por decir algo, el tema de la dosis mínima, el 67% está de acuerdo con decomisar la dosis mínima, y el 82% está en desacuerdo con legalizar la droga. En ese sentido tomó una decisión como en cierto punto populista y popular, porque digamos que no ha tenido ese reflejo en la aprobación dentro de los ciudadanos. Quería hacerles esa pregunta. Bien, yo creo Carlos. que sí, definitivamente con el tema de la dosis mínima, creo también que es un tema bastante popular, ¿cierto? Llevamos más de 20 años en lucha contra las drogas y creo que está absolutamente comprobado que la prohibición no tiene un efecto positivo para disminuir el consumo y mucho menos para su regulación. Lo que hemos visto es que mientras que en 1994 se consumía más o menos el 4% de la población colombiana, hoy tenemos en 2013 la última encuesta que se hizo sobre consumo de drogas, cerca del 12% eran consumidores, y la lucha siempre ha sido restrictiva frente
pues frente a la comercialización y el uso de las drogas. Y el decomiso también, digamos, ahí hay un debate amplio y tiene que ver con qué significa decomisar, las impresiones que tuvo en su momento la ministra, se me escapa el nombre de la ministra en este momento. ¿De qué? ¿De qué cartera? De Justicia. Ángela María Ángela Borrero. María. Frente a los permisos, bueno, y sacó un tema que definitivamente le pega a la población y dice, oiga, si la droga tiene que prohibirse, este es un rollo gigantesco, y sale de hecho informe de cultivos de uso ilícito, crecieron en un 17%, digamos, tenemos que hacer algo, pero creo que la prohibición no es el camino y está comprobado, y eso se contrasta como, bueno, 53% de aprobación del gobierno Duque, que llegaba además con un nuevo aire, que llegaba como para ser muy fuerte, y acá la reflexión es, ese tema popular pegó. Pero es que recordemos que Carrasquilla en las primeras semanas, el mensaje que tuvo desde su cartera era que nos iban a grabar con impuestos, ¿cierto? Es decir, ¿usted cree que determinantemente, más allá del tema de la dosis mínima, del tema de la seguridad, pues que están detrás de Guacho, todo ese tema, ha pegado más el tema económico? Claro, creo que hay un tema del bolsillo que es fundamental, y creo que además en la misma encuesta tú ves, y el tema, ya que costo de vida es la preocupante, claro, en la encuesta de Inbamer es el costo de vida. Exacto, y si uno ve en campaña, a propósito, en campaña se ha dicho no íbamos a subir los impuestos de manera contundente, la campaña de Duque, y que el primer mes yo no había visto nunca eso, y es el primer mes de gobierno, los dos mensajes principales que tuvo la cartera de Hacienda en cabeza de Carrasquilla fue vamos a grabar con impuestos. Creo que eso tuvo un rechazo contundente por parte de la ciudadanía, tanto así que por eso tiene que regular el ministro y decir, no, es una opinión personal, aun cuando pues les está hablando desde la institucionalidad, y creo que eso pesa más que cosas populares como la dosis mínima. Alberto, una opinión. Bueno, ciertamente lo que la gestión y actuación de cada uno de los ministros del presidente Duque se deben catalogar como la gestión del gobierno Duque. Sin embargo, pues bueno, salir a juzgarlo por estos temas tan minuciosos como que el ministro dijo, no dijo, o fue desacertado en tales declaraciones, digamos que me parece que es extrapolar muy grande. Pero sí quiero hacer como un checklist para hacer esta, digamos, balance del gobierno Santos, del gobierno de Iván Duque, podemos decir. Inicia con el tema de Uribe, las investigaciones de Uribe, su posible renuncia, las chuzadas, que ustedes saben que Uribe pues le genera mucha gobernabilidad al presidente Iván Duque, sobre todo estando desde el legislativo. Una cosa es con Uribe, otra cosa es sin Uribe. 2, el gabinete ministerial. El gabinete ministerial que en términos generales ha sido acertado, ha sido bien recibido por la opinión pública y por la ciudadanía en general, salvo excepciones como el ministro de Defensa, que ha sido Botero, que ha sido muy cuestionado. Y Carrasquilla, diría yo. Bueno, sí, por la moción de censura, para allá voy, pero 3, el fuego amigo. Miren la diferencia tan grande que hay entre Iván Duque en ciertas formas de gobernar y su bancada, la del Centro Democrático, solo en los discursos de posesión, o lo que decía Miguel Cetina con mucha precisión, le están cuestionando y se está generando fuego amigo al interior de la bancada del Centro Democrático por el tema de no repartirles puestos o mermelada como se conoce acá. 4, la popularidad de Iván Duque. Históricamente los presidentes inician con una popularidad por arriba del 60%, él inició con el 51%, ahora va en el 53%, en eso se ha bandeado, igual eso es un margen de error porque fueron 2 firmas encuestadoras, entonces su margen de maniobra es bien estrecho, esperar a ver al cabo de los 100 días cómo transcurre el tema. 5, la moción de censura del ministro Carrasquilla. Históricamente, o sea, no llevan están completando el mes y medio y pues ya le quieren hacer moción de censura al ministro. Sin embargo, ayer salió bien librado en el debate y según los cálculos políticos y dicho también por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, los números juegan a su favor porque las bancadas que están declaradas como de gobierno u oficiales suman 54 congresistas. 6, las reformas, decisiones impopulares, la reforma tributaria, el tema de el decomiso de la dosis mínima. ¿Qué pasa con eso? Que si ustedes se dan cuenta en el análisis del sondeo de Inbamer, Duque es impopular entre los sectores jóvenes, entre 18 y 24 años, y es muy popular entre los sectores de la gente adulta, entre los 55 años.
Y yo creo que esto tiene que ver un poco con este tipo de decisiones. Claro, el papá le alegró eso. No, con esto no quiero hacer equivalencias peligrosas, decir que, pero a los jóvenes no les gustó tanto. Puede ser una de las explicaciones que me atrevo a dar, a riesgo de equivocarme, pero digamos, hay decisiones interesantes como la de hoy, porque quiero también hablar de la coyuntura, la de Pedrito Pereira, alcalde encargado de Cartagena. Lo hizo con Cartagena Cómo Vamos y con organizaciones y... Sí, es una derrota para los clanes políticos. Sí. Pedrito Pereira dicen que es la persona más idónea y fue avalado y aprobado por por esta gente seria de Cartagena Cómo Vamos y de organizaciones sociales de la ciudad. Entonces digamos que ahí muestra un poco el talante de Duque y de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y por ende de todo el gabinete, un gabinete paritario, jóvenes, técnicos. Adicionalmente, para complementar lo que decía Jorge, me parece que también le dio un espaldarazo fuerte el tema de la lucha anticorrupción con la consulta que hizo Claudia López, que era un partido de oposición, digamos, de oposición al gobierno, y los apoyó en ese sentido. Entonces me parece que ese ha sido otro de los aciertos que ha tenido en este tiempo, pues dándole, digamos, siendo muy consecuente con lo que prometió en campaña, que fue la lucha anticorrupción. El de generar un pacto por Colombia. Beto, pero permítame responder al cuestionamiento que nos hacía Ana y un poco enlazar con lo que Jorge manifiesta. Mire, Ana nos pregunta sobre la desfavorabilidad que se ve, o la imagen negativa, o el mal camino, como lo llama la encuesta, que es bastante alto, es mayor al 50% y esto 59, claro, dicen que es alto. Subió. Pero uno analiza la encuesta y esto le favorece al presidente Duque, no los resultados, sino las tendencias. Usted mira que la vaya encuesta, por mal camino, le favorece al presidente. Le favorece las tendencias de la encuesta. El mal camino se viene reduciendo sustancialmente desde que el presidente Duque fue electo. Usted revisa la encuesta y en junio del 2018, es decir, en el último trimestre, está en 56. Disminuye de dónde lo traía el anterior gobierno, ¿sí? Yo me refiero a que en junio, que es cuando la elección, el 17 de junio, se empieza a reducir. Mire la tendencia viene a la baja, con el gobierno Duque. Ahora mire el buen camino, la tendencia va en alta con referencia al buen camino. ¿Cómo va a decir que va a la baja si para mí 59 es mayor que 56? En apenas un trimestre. Es mayor para mí que 33%. En apenas un trimestre. Pero mire la tendencia, Beto. Lo invito a que mire la tendencia y no el penúltimo resultado. Evidentemente baja del 69 al 59 en el tiempo de elecciones, pero vuelve y sube natural. En la pero primera. No lo invito. Mire un pico más alto que el del 59 en el gobierno, durante el gobierno Duque, el que solamente el que lo elige. No, sí, de resto, la tendencia es clara, no hay que refutarla. Mire, la tendencia es muy obvia. Búsquela. Sí. Ahí está facilita. E invito a quienes nos sintonizan a esta hora. Yo voy a colgar por las redes para que vean la encuesta de Inbamer. Claro. La tendencia en el mal camino se reduce desde que Iván Duque es presidente de la República. Venía mucho peor durante los años de la administración Santos. Claro. La tendencia en el buen camino tiene mayor favorabilidad al presidente. Tiene mayor favorabilidad desde que Iván Duque es presidente de la República. Entonces ahí hay una tendencia clara que no vale la pena refutar. Pero mire, le digo otra cosa. Anita nos preguntaba sobre a qué se debería, pues una imagen en el 59% del mal camino. Y nos preguntaba por qué con la relación de medidas que no considero yo populistas, sino más bien sintonizadas con la voluntad popular, porque tú misma nos muestras el gráfico, nos propones el gráfico en donde la prohibición de la dosis mínima es del 67% y 82% de los colombianos están en contra de la legalización de la droga. Entonces Iván Duque está muy sintonizado con lo que la base de la sociedad solicita. Entonces yo creo que aquí no hay pues ni una mala imagen del presidente, sino que más bien gracias a la llegada de Duque se ha corregido el mal camino por medidas como las que Anita nos propone o las que nos plantea, porque el presidente se conecta con lo que la base popular pide
en materias como la legalización de la droga, que permítanme, y analizando esta encuesta, revisaba yo el problema que carcome al país, además de todos, y se ubica lamentablemente en un 9º lugar, es el narcotráfico. En el último trimestre del año se triplicó la preocupación de los colombianos por la lucha contra los cultivos ilícitos, por la lucha por el tráfico de alucinógenos. Entonces, hombre, yo creo que no mientras, creen, por ejemplo, perdón Beto, y termino con esto para que usted favor. me diga, aquí hay que traer a colación una frase muy sabia. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras en Colombia. Entonces, mientras no se combata eficazmente la lucha contra las drogas, el país seguirá dando tubos, como lo hemos visto, con los riesgos que se vieron en el anterior gobierno. Más de 200.000 hectáreas de coca sembradas, al borde de la desacreditación, de la desertificación por parte de los Estados Unidos. Siquiera llegó el presidente Duque para que eso se corrija, Beto. Bueno, pero yo tengo una Alberto, pregunta yo tengo antes otro para Miguel, y es, digamos que los ítems que hoy preocupan a los colombianos, en gran medida no se debería al anterior gobierno que firmó un proceso de paz con las FARC, y que hoy ya no sea la seguridad lo que preocupe a los colombianos, sino que se vea, por ejemplo, el costo de vida y la corrupción como temas que preocupan ahora a los colombianos, cosas que no estaban en la agenda pública luego de un proceso de paz con Juan Manuel Santos del gobierno anterior. Estas son, digamos, las dos que empiezan a tener mayor relevancia. ¿No creen ustedes que también se ve gracias a ese proceso de paz? Mire, como se lo digo, un proceso de paz que este tema va a generar espina, ¿no? Pero mire, un proceso de paz que nos trae como consecuencia, Alberto, y lo respondía yo casi antes de que usted lo preguntara, el inusitado progreso de la coca en Colombia, con los riesgos que esto trae. Yo celebro, porque en esto hay que ser objetivo, que hoy pues se hayan reducido sustancialmente delitos como el homicidio y el secuestro. Pero me preocupa mucho que eso se haya trasladado a, por ejemplo, la extorsión. Mire, Alberto, yo le cuento, y esto sin ningún otro ánimo que el de dar un dato. Yo viajé por el país muy recientemente, procuré el diálogo con la ciudadanía, que es la forma en cómo uno puede saber los verdaderos problemas del país, y me encontré con la preocupación mayoritaria de la extorsión. Entonces, sigue siendo otra forma de secuestro. Pero El usted sí tener le reconoce atemorizada a algo la a ese sociedad. gobierno anterior para el tema de que los ítems hoy sean la corrupción. Bueno, primero va el costo de vida y luego la corrupción. Es decir, usted le reconoce, por ejemplo, de que el proceso de paz, y le hago la pregunta a la mesa, ¿se le reconoce a ese anterior gobierno el tema de que sean otros los temas de la agenda hoy pública y no el tema de que llegó Duque al Yo presidente? quiero hablar. Bueno, Mire, yo lo que celebro, Beto, es que la ciudadanía haya visto que el mal gobierno de 8 años no podía continuar, y por eso hayan dado la vuelta y hayan escogido a un gobierno Es decir, como el no del le presidente reconoce Duque. nada. No reconoce No, que no, mire, hayan yo cambiado lo los dije ítems. antes, en esto hay que ser objetivo. Celebro el que se hayan reducido sustancialmente unos delitos tan atroces como los que se venían cometiendo. Me preocupan temas que no sé si sea el caso, pero la implementación, me preocupan mucho, como lo he manifestado en el debate, el crecimiento inusitado de los cultivos ilícitos, pero lo que más celebro es que hayamos nosotros podido enderezar el camino con la elección del presidente Duque. Yo sí quiero decirle una cosa. Pero Flaco démosle, favor, Carlos está pidiendo una acotación. Flaco Sí. favor le hacen los defensores del gobierno Duque, defendiéndolo a punta de espejo retrovisor, porque pues justamente llevan a hacer comparaciones de temas
que no son equivalentes o de contextos diferentes. Por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos inició con un barril del petróleo a buen precio. Este presidente está iniciando con una economía con situación Pero también difícil. tuvo una crisis, también tuvo una Entonces, crisis económica con el petróleo por Santos. ¿Y sabe qué tuvo? ¿Y sabe qué tuvo ya que me traen eso? Pero permítame ¿Sabe qué tuvo ya darle- que me traen eso? Tuvo la mayor bonanza petrolera de la historia en Colombia. La dilapidaron, la derrocharon, la gastaron en mermelada y aún así no quieren que busquemos el espejo retrovisor. Recuerda Muy que difícil. Hubo una crisis Sí. económica del petróleo. Ya, Carlos y María. Yo quería hacer dos comentarios sobre las apreciaciones de Miguel, y el primero tiene que ver con la encuesta. Decimos que este primer trimestre, mire que desde junio la tendencia estaba muy alta, es de esperarse, digamos que en el contexto electoral, y a mí me preocuparía más incluso para el nuevo gobierno decir que luego del mes y medio el totazo ya fue que la desaprobación llegó al 53%, porque justamente en el momento de cambio, pues la ciudadanía comienza a tener unas expectativas distintas sobre lo que va a venir, y por supuesto era natural, no estaban enderezando el camino, sino que hubo una percepción distinta de lo que se llegaba, que el primer mes y medio después de que ya se posesiona el gobierno, vuelva a tener ahí sí, a descender la curva, aun cuando no sea el pico más alto de un gobierno que venía en un desgaste. Si 8 años de gobierno generan desgastes de todo tipo, entre otras cosas porque los últimos 2 años, a propósito del acuerdo de paz, pues el país tuvo una polarización muy muy fuerte que generó totalización en los significados, y que eso evidentemente se reflejaba en la popularidad del gobierno anterior. Pero que un nuevo gobierno fresco, que en momento de cambio, que se supone es cuando se cambia la tendencia porque llega una nueva gente, y que la primera medición salga por debajo del 60%, me parece que habla muchísimo de cuál es la llegada y el mal aterrizaje que ha tenido el gobierno en temas, ustedes señalaban ahora, un gabinete bastante técnico. La cartera de Interior, la cartera de Defensa, la tecnicidad que tienen estos personajes, yo la pondría en tela de juicio. Hay otros que, digamos, unos jóvenes que sí pusieron, está este pelado de 33 años de la Universidad Jonathan Nacional, Malagón, brillante, ¿cierto? Malagón, Uno sí. podría reconocer, bueno, aquí hay una gente que está llegando nueva, pero definitivamente también trae un lastre de gente que había trabajado en otros gobiernos y que no eran las experticias. Yo no sé, Botero, que se ha dedicado a todo, que es un comerciante, que sabe de eso, y que justamente en los eventos que sale tiene que ver sí, no sé cuál es la experticia que tendría para tratar entonces los temas de defensa en una situación que además es crítica y paradójica, a propósito de lo que decía Miguel. Porque Miguel señalaba, yo abono que muchos de los indicadores de violencia se disminuyeron, los homicidios, los secuestros. El tema de extorsión, yo siempre he creído que ahí hay una cifra muy negra, porque los subregistros son muy, muy altos, y la extorsión, digamos, ha sido un delito que de manera permanente ha existido en Colombia, y que no solo obedece a la formación de organizaciones armadas ilegales, sino delincuencia común y demás. Pero el tema de líderes sociales es paradójico. Usted en 2012 tenía cifras también escandalosas, 70 líderes sociales decía la organización Somos Defensores, que habían asesinado en 2012, y en 2017 llegamos a la cifra de 103, y eso sí se da en razón de uno de las apreciaciones que hacía Beto, de las preguntas, y es, oiga, terminó la guerra con las FARC, eso es definitivo, es decir, tenemos un postconflicto, evaluemos la calidad del postconflicto, que a mi modo de ver está siendo mala, la calidad del postconflicto, tenemos unos problemas muy graves, el país está mucho mejor que hace 10 años en términos de conflictividad, pero justamente eso es como un gran árbol que no permitía ver los otros problemas, y yo sí coincido que una vez terminó pues salieron en la agenda pública temas del siglo XXI como la corrupción, y temas que se están atacando y que la ciudadanía responde. Acierto de Duque, al otro día después de la consulta y los 11 millones, pues invita a todas las bancadas, incluso a la bancada de la FARC, a estar dentro de este gran pacto anticorrupción, y eso hay que celebrarlo, porque definitivamente eso era uno de los objetivos que se tenía dentro del acuerdo, y era la apertura democrática y la participación de diferentes sectores para llegar a acuerdos nacionales. Pero mire, permítame. Yo quiero María hacer y dos Miguel. comentarios respecto a lo que hablaba Alberto acerca de los puntos importantes para la gente. El primero es el desempleo con el 26%, el segundo la corrupción y el tercero la inseguridad. Veamos que Duque tiene en esta encuesta el 61% de acuerdo con que él está a favor de la lucha contra la corrupción. Entonces, digamos que por ese lado no pesa tanto ese tema. El tema de la inseguridad, y haciendo específicamente referencia al tema del conflicto armado, el 64% aprueba su gestión en la parte rural.
la parte urbana el 51%. La parte rural mayoritariamente es la que ha sufrido el conflicto. La parte rural es la que ahorita, pues en Catatumbo, en muchas partes, pues todavía está el ELN, todavía hay disidencias de la guerrilla. Sin embargo, vemos en contraste que la aprobación por el presidente Duque en la parte rural es muchísimo mayor, altamente mayor, 14 puntos más que la parte urbana. Entonces, yo sí quiero preguntar, la gente, yo veo reflejado las decisiones en cuanto a seguridad acá definitivamente, respecto a lo que tú hablabas de que cambiaron las prioridades. Sin embargo, el tema del desempleo a mí me parece muy paradójico, porque a pesar de que se posiciona como el primer problema que consideran los colombianos que tiene el país, la mayoría de los colombianos, el 18%, es del Partido Centro Democrático, que ha sido un partido que ha defendido en todos los escenarios políticos el tema de la seguridad. En absolutamente todos los escenarios políticos ha defendido la seguridad y tiene mayoritariamente el número de personas. Entonces veo ese contraste donde algunas personas, la mayoría de personas, pone de primero el precedente del desempleo y el problema del desempleo, pero paradójicamente también se va por el tema de la seguridad. Yo creo, contrastando con lo que tú decías y con lo que acá hablábamos en la mesa, creo que la seguridad y el tema del conflicto sí sigue siendo uno de los principales problemas, y eso lo vemos en el tema de la percepción de la JEP. Acá también nos habla del tema de la percepción de la JEP, que es muy malo, por cierto, es muy malo. Entonces yo creo que sigue siendo un tema que definitivamente marca las preferencias de los colombianos. Miguel. Mire, déjeme, yo sé que esto tiene que avanzar y gracias a Anita, ¿no? Porque es la que nos está proponiendo que avancemos, claro. Ella nos trae a colación cosas muy importantes como esas, pero el debate sin picante no es debate. Mire, está bien que esa apreciación que Carlos hace sobre que sea natural que haya un repunte en la confianza de los colombianos toda vez que hay un cambio de gobierno. Y el cambio generalmente pues traerá expectativas, unas buenas, otras malas, no siempre buenas. En los Estados Unidos ocurrió lo distinto. Al mes de ser electo el presidente Trump, sin haber tomado muchas medidas, pues ya las críticas le habían hecho perder muchos puntos en su favorabilidad. Entonces hay excepciones a la regla, pero yo sí creo que además en algo que Carlos nos decía, el tecnicismo de los ministros es algo incuestionable. Lo hay completo. Mire, él citaba dos por ejemplarizantes que además son los únicos que se pueden citar. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que tiene que serlo, política, porque va a manejar la cartera política, porque tiene que trabajar las regiones políticamente, porque tiene que trabajar el legislativo que es político. Entonces no podíamos ahí pedir un técnico en política porque necesitábamos era una política neta. Nancy Patricia Gutiérrez. Pero es que esos no son temas excluyentes, ¿no? Sí. O sea, pero yo creo que sí, es estratégicamente más político. Eso es un sofisma que nos han vendido. Muy bien todo lo técnico que se le pueda colocar en los viceministerios a la doctora Nancy Patricia, pero la dirección de la cartera política tiene que estar en cabeza de eso, de una persona que conozca la política, y quién mejor que la doctora Nancy Patricia, que lo ha ejercido durante toda su vida. La cartera de defensa, yo creo que esta es una duda que comparten los colombianos. Confieso que en el primer momento también yo me mantuve incrédulo sobre si alguien que se había dedicado toda su vida al sector privado, a la comercialización, iría a desarrollar una buena tarea en una cartera tan fundamental como la de la defensa. Bueno, pues aquí hay que dar ciertas claridades. Precisamente se busca que sea un civil quien esté a la cabeza de toda una organización de hombres dispuestos para la batalla. Yo tengo que manifestar esto. En el empalme que hubo entre el gobierno saliente del presidente Santos y el entrante del presidente Duque, se encontraron dificultades enormes en el presupuesto de la defensa. Pues la estrategia militar no la irá a trazar el doctor Botero, porque
Para eso se han formado en la escuela generales de alto rango que hoy lo acompañan. Pero lo que sí debe hacer el doctor Botero es tratar de recuperar un poco la facilidad económica, presupuestal de un ministerio, que deben saber los oyentes que ahora nos sintonizan, que hasta el edificio en donde funciona el ministerio se encuentra en grave riesgo, porque no hay ni cómo hacer unas leves reparaciones. Entonces, yo creo que esos cuestionamientos valía la pena darles claridad a quienes nos sintonizan, vale la pena que la mesa lo siga evaluando, pero yo creo que sin duda, pues, esto va por ese buen camino, ¿no? Pero solo una apreciación, Carlos, Sí. Una apreciación y específicamente sobre el tema que cerrabas, claro. Uno no esperaría que el ministro entonces vaya a hacer los planes militares, por supuesto que no, pero sin experticia sí se demuestra, por ejemplo, con algo que ya ocurrió en Colombia y que generó muchísimo daño, y es la estigmatización sobre las organizaciones sociales. A mí me parece totalmente irresponsable que en un evento el ministro diga, sin son ni son, ¿sí? Definitivamente la protesta social es financiada por estructuras criminales. Aun cuando esos mismos señalamientos han generado en tiempo pasado, digamos que otro fenómeno que quitó la guerra fue la estigmatización sobre la organización social. ¿Sí? Siempre se había hablado y es, las FARC estaban metidas, se infiltraban las movilizaciones sociales, ahora es las estructuras criminales, y esos señalamientos y estigmatizaciones hacen muchísimo daño a la protesta y a la organización social, que es un derecho, entre otras cosas en un contexto, e insisto, en que llevamos más de 200 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz que vienen escalándose y que necesitan respuestas urgentes e inmediatas frente a la protección de los liderazgos. Entonces yo sí creo que la cartera tendría que estar en una persona que tiene el conocimiento sobre, no solo estoy hablando del tema puntual justo de las organizaciones sociales y la protección de estos, pero sí que tendría que tener unos puentes de comunicación al menos más construidos con este tipo de sectores y no con otros, que es donde está su experticia. Lo que dice Carlos. Mire, Carlos, sabe que Perdón, yo solamente complemento, porque aquí no voy a refutar, o más que refutar voy a decir que lo que dice Carlos es cierto, y no solamente para la cartera de la defensa, sino para todo el gobierno. Debe estar en sintonía con el pueblo, con la gente, y qué mejor que los talleres que viene desarrollando el presidente Duque semana tras semana. Pero ahora, para cerrar con puntualmente, la protesta social es sagrada. Mire, Jorge. Esto atiende a una inquietud que siempre los detractores del acuerdo de paz o algunos críticos habían manifestado, y es el punto 2.2.2 del acuerdo suscrito con las FARC. ¿Cuál es ese punto? El que habla de la protesta social, que generaba muchas inquietudes y mucha preocupación frente al modo protesta en el que se iba a mantener el país, y digamos, se veía como un incentivo a la protesta, y pues la idea tampoco es tener el país incendiado. Yo creo que en ese orden pues fue uno de los puntos que le habría encomendado el presidente Duque al ministro de Defensa, Guillermo Botero. No obstante, él lo hizo de una manera inapropiada, desacertada, en el contexto en el que no era y con las palabras que no eran, pero justamente eso es lo que se busca, ver cómo existen garantías para la protesta social, porque como lo decía Cetina, es sagrada. Sin embargo, no podemos tener el país incendiado en modo protesta. Léanse ese punto 2.2.2 y lo que uno dice es, oigan, sí, acá tampoco es que se puede estar incentivando la protesta por todo lado, pero se tiene que garantizar, se tienen que dar garantías. Pero entonces ahí hay una delgada línea entre yo creo que es muy importante lo que está diciendo Jorge. Sin embargo, yo creo que le hace mucho mal también al país, no solamente estas declaraciones, porque ya estigmatizan la protesta social, sino también las declaraciones que hacen estudiantes al interior de la Universidad Nacional. Veía yo el 15 de agosto que en una noticia que reaparecen encapuchados en la Universidad Nacional asegurando que son las verdaderas FARC. Esto también estigmatiza a los estudiantes, claro, no solamente de la Universidad Nacional, sino de muchas universidades, y aparte de todo estigmatiza la protesta social, porque entonces la gente va a pensar que cada vez que salen los estudiantes de la Universidad Nacional a protestar, pues son las verdaderas FARC. Entonces yo creo que sí hay que marcar una protección a la protesta social, pero también hay que dejar claro y pues desestigmatizar con este tipo de acciones a los estudiantes. Pero Carlos, tú le dices, María, y es justamente hay que diferenciar muy bien
el ejercicio de organización y movilización social y las expresiones que hacen analogía a la ilegalidad y al crimen. Y frente a eso, las FARC como organización armada dejaron de existir, son un partido político, tienen 8 asientos en el Congreso de la República, tuvieron hace poco un consejo directivo de su partido político y hoy es un partido político. Las expresiones de criminalidad en nombre de las FARC hay que anularlas políticamente porque no representan las FARC. Y eso es justamente lo que hace un acuerdo de paz una vez suscrito, que las disidencias y demás, ellos dicen, nosotros ya salvamos responsabilidad y eso a nivel internacional. Y hay que atacarlas de acuerdo. Sí. Y hay spoilers, saboteadores. Pero permítame que quiero saludar a nuestros seguidores en las redes sociales. Voy a mencionar algunos comentarios que nos han llegado. Saludar a Ezequiel Serna, quien nos dice, va a ser buen presidente. Paciencia, que el país lo entregaron muy mal, el gobierno nefasto de Santos, y que le alegra que no vayan a ponerle IVA a la canasta familiar. Nos informa también, nos saludamos también a Ana Carolina, que dice, el gobierno actual está regresando a discusiones que ya habíamos superado. Nos escribe acá Hernando Rodríguez, qué buenos invitados, muchos saludos a todos, y a todos los que nos están viendo saben que pueden seguirnos a través de @canalboxmove, @palabrasmás, y dejar sus comentarios, y acá en la mesa siempre estaremos contándoles a ustedes y llevándoles esas preguntas que ustedes tengan a nuestros invitados. Quiero plantear una pregunta para la mesa, Beto. Cuente, Jorge. Digamos, ustedes encuentran yo encuentro una correlación entre la favorabilidad que tiene el expresidente Uribe, si se dan cuenta en la encuesta Inbamer de la que estamos analizando, del 54%, y la que tiene el presidente Iván Duque del 53%. ¿No recuerda la del Juan Manuel Santos? La de Juan Manuel Santos Manuel. va subiendo, denme un segundo, acá la tengo. Es del 53% también. Ah, no, mentira, No, perdón, del 44. 44. Del 44. La impopularidad es del 53%. Sí, bueno, a lo que sin embargo va subiendo, del 32 pasó al 44. Pero ¿a qué voy? Ustedes ven una correlación, ustedes sí hallan una correlación entre la favorabilidad que tiene Uribe y la que tiene Duque, y creen que esa va a ser la constante si no llega a haber ruptura. Yo no voy a ahondar en esto, pero ¿sabe qué le voy a decir? ¿Sabe por qué va creciendo la de Santos? Porque él hace mejor papel como expresidente que como presidente. Ahora, la correlación. Es más fácil. La correlación pueda que exista, difícilmente la sostendría el presidente Duque sin el apoyo del expresidente Uribe, que es su mentor, lo trajo de Washington para que fuese senador y luego le propuso ser presidente de la República, eso no se puede negar. Pero es que, Beto, yo le quiero ayudar aquí con una cosa, porque a mí me da pena con los oyentes que le dejamos a Ana María una pregunta sin responder, y es los principales problemas que la encuesta propone. A mí me preocupa. Miren, es que en esto hay que ser objetivos. Como manifesté anteriormente, la gráfica que le favorecía a Iván Duque, aquí manifiesto una gráfica, o hago alusión a una gráfica que no le favorece, y es el desempleo. El desempleo, en lo que la encuesta nos plantea, tiene su pico más alto en este mes de septiembre. El 26.2% de la población siente que este es el problema principal. Claramente que habrán factores que generen esto, como por ejemplo la grave crisis de Venezuela, que lo que produce es una migración, y esto pues sin duda una competencia laboral inequitativa dentro del país. Todos los ejemplos que usted quiera en cualquiera de los sectores laborales, pues hoy los podemos dar para que esta cifra se vea reflejada. Pero si bien hay que detectar el problema, hay que también tratar de hallar esas soluciones. Le escuchaba yo a la ministra Alicia Arango, que hay que tratar de regular un poco la normativa nacional con las peticiones de empleo que hoy hace la sociedad. Mire, el presidente Duque tiene un programa específico, tiene unas ayudas que se le van a presentar o que se le han venido presentando a todos los sectores de la población para tratar de solucionar este problema. Es que la crisis laboral en Colombia no es de ahora, no quiere decir que
todo esto sea espejo retrovisor y no solamente del gobierno Santos y no solamente del gobierno Uribe, sino que realmente aquí hay un problema de fondo. Y le pongo un ejemplo, la informalidad laboral. Colombia tiene 26 millones de trabajadores. De los 26 millones, tan solo 6 cotizan en la seguridad social. Y es que esto es una disyuntiva. O cotizan o comen los trabajadores. Pues comen. Entonces yo sí creo que ante problemas como estos, y no solamente es en los que hay que concentrarnos, claro, da más créditos atacar o defender con otros argumentos al gobierno, pero estos son los problemas que además Carlos también, y Jorge, la mesa muy juiciosamente ha venido analizando. Tenemos nosotros como jóvenes la responsabilidad de seguir detectando problemas como ese. Ana María propuso el desempleo, mire, está la corrupción, muy buen dato el que nos da Ana María. Le preguntan en la encuesta a los colombianos, ¿cuál es el dirigente o el colombiano o la persona más comprometida con la lucha anticorrupción? Y sobre Claudia López, sobre Jorge Robledo, sobre Antanas Mocú, sobre todos ellos, aparece con el 61% Iván Duque. Bueno, y en su opinión. Yo, Carlos. frente a la primera pregunta que hacía Jorge, creo que es inevitable pensar que la popularidad de Duque en este momento, o el reconocimiento que tienes en función del posicionamiento que le permitió el presidente Uribe, es que hace 4 años, hace 2 años, hace 3 años, muy pocas personas sabían quién era el actual presidente de la República, si somos honestos. Entonces, por supuesto, en este primer lance y hasta que el gobierno no tenga, digamos, un mayor, pues en el tiempo, una mayor trayectoria, pues difícilmente podremos desligar la percepción que se tiene del expresidente Duque, del expresidente Uribe y el presidente Duque. Creo que es inevitable pensar ahí una relación directa, pero me quiero referir a propósito de la pregunta y al último punto sobre corrupción y a lo que ha pasado con Carrasquilla. Yo creo que si es coherente, digamos, el gobierno, y si es coherente Iván Duque con su apuesta que dije es un acierto al otro día, después de la consulta anticorrupción, de llamar a todos los sectores, pues se tiene que tener una decisión muy, muy fuerte frente al caso Carrasquilla. Fíjese que nosotros, el debate siempre ha girado alrededor que él actuó en legalidad, pero justamente hay una ley, la ley 734 de 2002, me voy a permitir leer el apartadito. Dice que todo servidor público tiene prohibido prestar a título particular servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con sus funciones propias del cargo hasta que no termine 1 año después de la dejación del cargo de permitir o que ello ocurra, ¿cierto? Recordemos que las empresas de las cuales representó Carrasquilla comenzaron a trabajar 9 meses después de su renuncia. Él renuncia en febrero de 2007 y solo 9 meses después Naveni comienza a actuar. Claro, pero ahí dice que prestar los servicios. Entonces, él comenzó a prestar los servicios en función de lo que tenía que ver con su cargo. Y definitivamente él accionista, que era solo el 1%. Los 9 meses después de haberse hecho su renuncia. Él estaba a través de Configura. Sí, él después se vinculó en pero más Configura. adelante. Pero yo quiero hacerle esta pregunta a la mesa antes pero de para porque no se nos acaba. Para responder, es la idea. Frente a ese caso, hay unos impedimentos morales, si se quiere, pero también, digamos, hay indicios sobre irregularidades sobre la ley en las actuaciones que tuvo Carrasquilla en su momento, y creo que frente a la posición que está teniendo y favorabilidad, como señalaba Miguel, de ser el llamado del presidente a llevar la bandera anticorrupción más allá de Claudia y de Robledo, que digamos fueron los que tiene un impulsaron la 61%, consulta, 61%, pues tendría que tener una acción contundente frente a estas acciones que definitivamente pues ponen en tela de juicio también pues el gabinete que está teniendo frente a la lucha que quiere emprender. Y yo quiero hacerle esta pregunta a la mesa precisamente para ir cerrando, y es, ¿ustedes creen que si el ministro se queda baja en tema de corrupción, por ejemplo, que es lo que está planteando Carlos, que ya es la percepción, sí, en lucha en contra de la corrupción, o si sale el ministro, le sumaría puntos a Iván Duque? Carlos, que creo que ya sé cuál es la respuesta. Sí, por supuesto, yo creo que la percepción y el mensaje sería contundente y tendría gran acogida en varios sectores, no solo los de Fuego Amigo, que digamos que también hay, como decíamos en un principio, no solo se ha pedido mermelada, sino que también se ha considerado que ha tenido unos puntos, por ejemplo, con el ELN y mantener la mesa que aleja de la posición que
que había inicialmente, pero yo creo que en este punto específico sí sería favorable para la imagen del nuevo gobierno. Eso ratifica una teoría, es que una cosa es ser oposición y otra cosa es gobernar. Sí, El tal tema cual. del y una cosa es la campaña electoral y una cosa es posicionar. Claro que ha sido Pero consecuente con lo que permítame dijo. para que Miguel pueda responder. Si renuncia el ministro Carrasquilla, ¿favorece o no favorece la imagen del tema de corrupción, que es el que lidera en este momento Iván Duque? Mire, Beto, dos cosas ahí. Lo primero, yo no creo que se deba gobernar con base en la favorabilidad o desfavorabilidad que en una encuesta se refleje. Yo no creo que el presidente Duque deba tomar decisiones porque gusten o no dentro de una encuesta de opinión. Me parece que ahí habría una falta de carácter y no habríamos escogido bien. Lo primero. Lo segundo, a mí lo que me parece es que hace bien el presidente en brindarle su respaldo al ministro Carrasquilla, a quien, dicho sea de paso, ayer en el citado y vociferado debate, pues de ese debate salió fortalecido. Yo me atrevería a decir, y ustedes lo van a recordar, la montaña parió un ratón. Después de todo lo que se había dicho, que después de este debate se caería y que caerían rayos y centellas, pues no pasó, porque es que no hay tal contra el ministro. Mire, yo creo que lo que hay que hacer es no solamente criticar. Jorge decía algo, es más fácil la oposición que el gobierno, o que una diferencia hay entre la una y la otra. Yo recuerdo que muy responsablemente, mientras fuimos oposición, ojo, sin yo serlo del Centro Democrático, presentamos siempre en una mano la crítica y en la otra mano la propuesta. Así lo hacíamos así lo acabábamos de demostrar con el tema del desempleo. Claro, hay que detectar el problema, pero ¿cuáles son las soluciones? Entonces yo sí creo que esta debe ser una oposición constructiva, que le favorezca al país y que no se encargue únicamente de torpedear el curso del gobierno, sino de proponerle soluciones al país, que es a quien más le interesa. Bueno, vamos a seguir esperando cómo se desarrolla el tema de este gobierno. Recuerde, Beto, 1 mes y medio es mucho tiempo para una ciudadanía impaciente, con justa razón, pero es muy poco tiempo para reorientar el rumbo de 8 años de desgobierno. Bueno, vamos a estar pendientes de las medidas que tome el gobierno y qué va a pasar con el caso del ministro Carrasquilla. Conclusiones para ir cerrando, Ana, de 30 segundos. Bueno, pues también lo que hablaba acá Alberto del ministro Carrasquilla, yo creo que una cosa es la reforma tributaria y otra cosa es el tema de los bonos. Yo creo que por eso no lo sacan, porque pues por el tema de los bonos no tienen razón justificable. Ahora el tema de debate y el debate de fondo que va a favorecer o a disminuir la favorabilidad va a ser el tema de la reforma tributaria. Ahora, por otro lado, creo que para dar una conclusión general, creo que pues este mes de gobierno ha sido muy poco para ejecutar. Por eso nos referimos más a los discursos que a la ejecución. Hay que esperar por lo menos los 100 días para ver qué medidas y qué ejecución se da de este gobierno. Jorge. Mire, básicamente esa es la conclusión, ver que el gobierno de Iván Duque ha sido asertivo. Claramente algunos ministros de su gabinete pues han tenido algunos impases, algunos errores, pero en términos generales este mes y medio corto que llevamos deja un buen balance, deja unas buenas perspectivas y expectativas. Él tiene, como lo decía yo, un margen de maniobra muy corto, muy delgado, que es el del 53% de favorabilidad, pero tiene una correlación con la del expresidente Álvaro Uribe. Ahora necesitamos esperar los 100 días para poder dar otro parte, Así ahí sí es. con más sensatez y con más elementos de juicio. Bueno, yo quiero agradecerle a nuestros invitados el día de hoy por haber tomado de su tiempo, haber estado acá en Palabras Más del canal Vox Move. A todos muchísimas gracias, a Jorge, a María, y ya saben, conectarse todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. El día de mañana nos van a acompañar 2 representantes a la cámara a partir de las 8 de la mañana por el Facebook Live del canal Vox Move. A todos muchas gracias y nos